Buenos días. Manizales, junio 24 del año 2014, hora 10:04 de la mañana. La sala laboral y de la Seguridad Social del Tribunal Superior de Manizales se constituye en audiencia de alegaciones y fallo de segunda instancia en el proceso ordinario laboral de primera instancia con radicación 17001 3105 003 2012 0038501 y con radicación interna del tribunal 11875, promovido por Noemi Herrera Vallejo y otros José Germán, Alejandro y Joana Vallejo Herrera contra Ergo Construcciones y Reparaciones SAS y Alejandro Orozco Construcciones SAS. El objeto de esta audiencia es escuchar las alegaciones de las partes y resolver la apelación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia por el juez laboral de descongestión itinerante del circuito. Presente en el recinto de la sala el apoderado judicial de la demandante. Se le solicita se identifique para efectos del audio. Muy buenos días, honorables magistrados. Mi nombre es Marino Gutiérrez Vélez, identificado con la cédula 4484085 y con la tarjeta profesional 50604. Acudo a esta audiencia en calidad de apoderado de la parte demandante. Le pregunta a la sala si es su intención de presentar alegaciones en esta segunda instancia. Sí, señor juez. Proceda, por favor, y para lo cual se le concede un término máximo de 10 minutos. Bueno, los motivos de conformidad de la sentencia de primera instancia son los siguientes. El ACUO fundamentó su sentencia en el testimonio único del señor John Jairo Correa, el cual le mereció total credibilidad sin realizar un análisis detallado de las diferentes versiones consignadas o entregadas a la ARP positiva y que genera muchas dudas al respecto. Además que desconoció el hecho notorio y probado como es el colapsamiento del andamio al romperse una de las guaduas que servían de soporte a este. Tenemos diferentes versiones. Versión consignada folio 138 del expediente del formulario de positiva, comillas, el trabajador después de almorzar continuó con sus labores de revoque, se subió al andamio que estaba entre el cuarto y quinto piso y cuando se disponía a asegurarse se rompió el andamio y caía al vacío. Versión a folio 139 del citado informe a positiva, comillas, luego del tiempo del almuerzo el trabajador hace ingreso a sus labores y aborda el andamio pero sin el uso de los elementos de protección personal. Al transitar sobre la telera esta colapsa, se rompe y origina que caiga el trabajador al vacío. Versión consignada a folio 176 del expediente otorgada por John Jairo Correa. Comillas, se estaba recogiendo el sobrante de mezcla de revoque que había caído sobre un tablero del área de trabajo. Cuando Jesús Antonio se movilizaba por un tablero, se cayó al vacío porque se quebró una guadua que servía de larguero y sostenía parte del andamio. Como se podrá dar cuenta, los honorables magistrados, las tres versiones son diferentes, pero sin embargo tienen algo en común y que fue desechado por plano por la primera instancia, y es el hecho que el trabajador cae al vacío al colapsar el andamio o una de las guaduas que lo sostiene. Dicha situación fue reconocida por el ACUO, sin embargo, al momento de proferir la sentencia señala que el accidente se produjo por culpa del humilde trabajador, aunque hubo algo de culpa del patrono, lo que hace que este pronunciamiento sea contradictorio, echando de menos la responsabilidad que en principio da por probada con apoyo en la prueba obrante en el expediente.
Segundo, el total desconocimiento del hecho que el señor Jesús Antonio Vallejo Herrera no se encontraba certificado para realizar trabajos en altura. Tampoco se probó la certificación del andamio. En el interrogatorio de parte rendido por Alejandro Orozco como representante legal de Alejandro Orozco Construcciones, fue claro y categórico cuando confesó que Jesús Antonio Vallejo Herrera no se encontraba certificado para realizar trabajos en alturas como lo exigían las disposiciones legales vigentes al momento de ocurrir tal accidente. Tercero, el desconocimiento de la culpa patronal. En este punto me propongo demostrar con el material probatorio que obra en el proceso y a través del análisis conjunto del mismo que sí existió culpa patronal de las demandadas. Primero, a folio 144 y 145, informe sobre la investigación realizada por Juan Carlos Galán Machado. En el folio 145, observaciones del especialista, señala lo siguiente, comillas, las teleras de los andamios deben ser revisadas para asegurarse de su buen estado, además aseguradas a estructura, se debe cumplir con lo estipulado en la AIS resolución 3673 en la parte de inspector de seguridad y medidas de control colectivas individuales. A folio 146, origen del agente que produjo el accidente, señala, la madera colapsa y el trabajador cae al piso. Causa inmediata, agente defectuoso, la telera mal ubicada. Factores de trabajo, falta de revisión de las teleras ubicadas en los andamios, falta de supervisión en el trabajo, no se vislumbra el trabajo del inspector de seguridad. Folio 153, anexo 2, a investigaciones del accidente de trabajo, ampliación, puntos suspensivos, comillas, el otro andamio estaba constituido en madera tipo guadua, ensamblado por el mismo trabajador y usaba como puntos de apoyo en un extremo parte del andamio del tubo y el otro extremo la estructura misma del edificio. Folio 156, análisis de causalidad del accidente mortal, madera deteriorada, no hay inspección previa de las condiciones de seguridad para operar, trabajador se para sobre el andamio, fractura de la guadua que sostenía el andamio, derrumbamiento del andamio, no hay cultura del autocuidado ni del uso de elementos de protección, no hay inspección del uso de elementos de seguridad, etcétera, etcétera. Se desprende de estas pruebas que las causas que originaron el accidente donde perdió la vida Jesús Antonio Vallejo fueron las siguientes: la mala calidad de los materiales suministrados por la constructora Alejandro Orozco Construcciones al fallecido Jesús Antonio para construir sobre el andamio sobre el cual pretendía iniciar labores, materiales deteriorados o podridos, la falta de certificación del andamio por la autoridad competente, la falta de capacitación y certificación para trabajos en altura del operario fallecido, la falta de inspección en las medidas de seguridad del andamio sobre el cual se elaboraba para determinar si cumplía con las condiciones de seguridad para trabajo en alturas y la falta de supervisión en el trabajo por el inspector de seguridad. Segundo, obran también dentro del proceso como lo reconocieron los demandados y lo dio por probado el señor juez en su sentencia que el accidente donde perdió la vida de Jesús Antonio tuvo como una de sus causas el rompimiento del soporte del andamio a causa de la mala calidad de los materiales suministrados por Alejandro Orozco Construcciones, hecho que se convirtió en la causa eficiente del fatal accidente y que le es atribuible a título de culpa a los demandados. Bueno, olvidó el señor juez que el patrono no puede limitarse a manifestar que puso a disposición del trabajador los dispositivos de seguridad para la realización de la labor, pues su conducta tiene que ir más allá, como es verificar que efectivamente tales elementos se utilicen, actividad que se cumple por intermedio de la persona que tiene a su cargo la supervisión de la obra. En este punto el patrono no demostró que tenía un supervisor encargado para que se cumplieran a cabalidad las medidas de seguridad ocupacional en el sitio de trabajo. Por el contrario, obra en el expediente prueba de las múltiples maniobras de que se valió el patrono Alejandro Orozco para la contratación de los servicios de Jesús Antonio Vallejo, al punto que al confrontar las versiones del representante de Ergo Construcciones con las de Alejandro Orozco, representante de Alejandro Orozco Construcciones, se encuentra que esta última empresa fue realmente la que lo contrató, valiéndose de figuras de intermediación, lo que explica por qué les pagaba y les descontaba para la seguridad social y que en última los trabajadores no tenían una línea clara de mando.
Tercero, señala el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, estará obligado a la indemnización total y ordinaria de los perjuicios. Tanto la jurisprudencia de la Sala de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, como la de la Honorable Sala del Tribunal Superior de Caldas, han manifestado al respecto lo siguiente: la culpa requerida para que haya lugar al pago de la indemnización de precada es la que define como leve el artículo 63 del Código Civil y consiste, según la norma, en la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, y el empleador solo se exonera de la responsabilidad si comprueba que tuvo diligencia y los cuidados requeridos. En sentencia con radicado 35938 del 1708 del 2011, el magistrado de la Sala Laboral, Luis Gabriel Miranda Huelvas, manifestó lo siguiente: en lo que atañe a los presuntos santos inseguros del trabajador, basta recordar lo sostenido por esta corporación en sentencia del 13 de mayo del 2008, radicación 30193, en el sentido de que, comillas, conviene acordar que el acto inseguro del trabajador, entendido como la familiaridad o confianza excesiva con los riesgos propios del oficio, con el origen en la práctica ordinaria de la actividad, de la experiencia acumulada, de la observancia cotidiana y del hábito con el peligro del operario, no exonera al empleador de la responsabilidad cuando ha existido culpa suya en la ocurrencia del accidente, como es el caso que estamos analizando. Cuarto, incumplimiento de las obligaciones a cargo del patrono. Otro aspecto que no analizó el señor juez Sacó fue el marco normativo que regula los trabajos en altura, por lo que pasó por alto las disposiciones tales como la resolución 3673 del 2008, capítulo segundo, obligaciones y requerimientos. En el artículo tercero, obligaciones de empleadores: todo empleador que tenga trabajos que realicen trabajos en altura. El numeral 7, la resolución 2291 del 2010, artículo primero, que modifica la resolución 0736 del 2009, el cual quedará así: artículo cuarto, plazo para la acreditación. Los empleadores, empresas contratistas y subcontratistas dispondrán hasta el 30 de julio del 2012 para acreditar la competencia laboral del personal que trabaja en alturas. Quedó demostrado en el proceso que los demandados incumplieron con la obligación de capacitación y entrenamiento en trabajos en altura en el caso de Sus Antonio, al punto que en el interrogatorio rendido por Alejandro Orozco se limitó a decir que sí habían hecho las gestiones para la certificación por parte del SENA y que por motivos de congestión esta última entidad ello no fue posible. Bueno, la desatinada argumentación de la CUO llegó al extremo de manifestar que tampoco le asistía razón a la parte del mandante al invocar la resolución 1409 del 2012 por considerar que se trata de una norma expedida el 23 de julio en fecha posterior al fallecimiento de José Antonio, olvidando que las obligaciones de capacitación, entrenamiento y la certificación para trabajo en altura venía siendo exigida de tiempo atrás a través de la resolución 3673 de 2008, la resolución 736 del 2009, la 2291 del 2010, y que lo único que ocurrió con la resolución 1409 del 2012 fue la ampliación del plazo para la certificación, pero bajo la condición de que de todas maneras el patrono, mientras que transcurre dicho tiempo, debe contar como mínimo con el certificado de capacitación del nivel avanzado de trabajo en alturas o certificación de dicha competencia laboral. El yerro del juez Sacó llevó al extremo de calificar la aplicación de la resolución 1409 de julio 23 del 2012 como un hecho nuevo, olvidando que no se trata de un hecho, sino de la invocación de una norma de carácter legal, y que de todas maneras era obligación del patrono contar como mínimo con el certificado de capacitación del nivel avanzado del trabajo en alturas o certificación. Por otra parte, olvidó el señor juez de instancia que, en virtud de las facultades ultra y extrapetita de que está investido y en aras de la búsqueda de la verdad y el resarcimiento pleno de los perjuicios, tiene la obligación de hacer uso de las mismas y no conformarse con la verdad formal que le pueden mostrar las pruebas del proceso. Si en este caso se hubiera dado plena aplicación a dichos poderes del juez, podría haber llegado a la conclusión de que efectivamente estaba aprobada la responsabilidad patronal y tenía plena vocación de prosperidad las pretensiones de la demanda. Por los puestos, solicito a la Honorable Sala del Tribunal Superior
revoque en su totalidad la sentencia de primera instancia y en su lugar profiera sentencia condenatoria contra la parte demandada. Muchas gracias, señores magistrados. Como no están presentes los abogados de la parte demandada en el recinto de esta sala, se estima que abandonan su intención de presentar alegaciones en esta segunda instancia y por lo tanto, escuchadas las que hace el señor abogado de la parte demandante, se clausura esta etapa procesal y le solicita a la sala que nos preste en el recinto un momento para hacer las deliberaciones pertinentes. Reiniciándose entonces la audiencia, se profiere la siguiente decisión por la sala. Pretende la parte actora, a través de esta acción, se declare que entre el señor Jesús Antonio Vallejo Herrera y la sociedad Ergo Construcciones y Reparaciones S.A.S. existió un contrato laboral que terminó el 4 de junio del año 2012 por el fallecimiento del trabajador en un accidente de trabajo. En consecuencia, solicitan se condene a los demandadas, previa declaratoria de la solidaridad de la sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S., a pagarles los perjuicios materiales en lo que corresponde al lucro cesante consolidado y futuro, los perjuicios morales y los de daño a la vida en relación o alteración de las condiciones de existencia. El señor juez de primera instancia, al desatar la controversia, encontró acreditada la relación laboral pregonada y la existencia del accidente de trabajo. No obstante, absolvió a las accionadas de las pretensiones incoadas en su contra al considerar que, comillas, en síntesis, a juicio de este operador judicial, el infortunado evento que se ha venido examinando obedece a lo que doctrinariamente se ha denominado culpa exclusiva de la víctima, pues si bien eventualmente el empleador demandado pudo haber incurrido en omisión en la elaboración del andamio, en la selección de los elementos o materiales del mismo, de haberse llegado a adoptar todas las medidas de seguridad, el resultado hubiera sido distinto. Cierra comillas. La decisión solo fue impugnada por la parte demandante y en la alzada se insiste en la presencia de la culpa patronal en la ocurrencia del accidente de trabajo que le ocasionó la muerte del señor Jesús Antonio Vallejo Herrera, pues bajo su entender se encuentra acreditado que el trabajador no estaba certificado para trabajar en alturas, que el andamio donde estaba prestando los servicios no estaba certificado, como tampoco supervisó su construcción, y que los materiales de la plataforma carecían de la calidad suficiente y necesaria para evitar el fatal accidente. Finalmente asegura que el señor juez de primera instancia valoró de manera parcial el informe de la ARL, ya que solo se miró aquellos pasajes que exclusivamente beneficiaban al empleador. Así las cosas, y dando aplicación al principio consagrado en el artículo 66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que no es cosa distinta que la decisión de segunda instancia deba estar en consonancia con las materias objeto del recurso de apelación, procederá la sala a desatar la alzada encaminada a determinar si existió o no la culpa patronal en la ocurrencia del accidente de trabajo, y solo si la respuesta es positiva, se descenderá en el estudio de las indemnizaciones reclamadas y la responsabilidad solidaria de la codemandada Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. De la culpa patronal en el accidente laboral. Descendiendo al caso de su examen, encontramos que la disputa gira en torno a determinar si el accidente laboral sufrido por el señor Jesús Antonio Vallejo Herrera tuvo como génesis la culpa patronal,
toda vez que tanto en el escrito demandatorio como en la sustentación de la alzada, la parte demandante aduce la negligencia del empleador frente al hecho que ocasionó el fallecimiento del trabajador por no adoptarse las medidas de seguridad necesarias para evitarlo, ya que la tarea encomendada la estaba ejecutando a una altura de 15 metros y en un andamio elaborado con materiales de mala calidad, como se dice en los hechos 8 y 9 del escrito demandatorio, y como se insiste en los argumentos expresados en esta audiencia por el mismo vocero judicial de la parte demandante. Cuando se trata de accidente de trabajo, atendiendo la responsabilidad y obligaciones que tiene el empleador, este responde hasta por la culpa leve que se establece según el artículo 63 del Código Civil, cuando las pruebas demuestran, comillas, la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios, cierre comillas, de manera que el patrono solo se puede exonerar de la indemnización total y ordinaria de perjuicios causados por el accidente de trabajo si comprueba que éste acaeció por culpa exclusiva de la víctima o en todo caso tuvo la diligencia y cuidado requeridos. Frente a los distintos actos que el empleador puede ver generada su culpa en la ocurrencia del accidente de trabajo, ya esta corporación, en sentencia del 27 de febrero del año en curso, con radicación 12094, expuso razones a las que se remite en aras de la brevedad. Definido el panorama de responsabilidad del empleador, será entonces menester escudriñar qué dice el material probatorio recaudado respecto a la presunta culpabilidad de la empleadora en la ocurrencia del accidente de trabajo. De las circunstancias, ambiente y escenario en que se produjo el accidente del señor Jesús Antonio Vallejo Herrera, dan cuenta no solo los documentos de folios 133 a 185, sino también las declaraciones de John Jairo Correa Agudelo en el CD de folio 187, primer archivo, minuto 34:30 a la 1 hora 02 minutos 50 segundos. Eliber Arias Vargas en el CD de folio 187, tercer archivo, minutos 7:07 a 34:25, y Pablo Elías Salgado Herrera en el CD de folio 187, tercer archivo, audio, minuto 39:39 a 56:19. De este cúmulo probatorio se establece claramente que cuando el señor Vallejo Herrera se encontraba realizando la labor de revoque, parado en un andamio ubicado a una altura de por lo menos 15 metros, se quebró una de las guaduas que componía la estructura y cayó al vacío, provocándole la muerte de manera instantánea. También está plenamente establecido que el andamio o plataforma donde se encontraba parado el trabajador había sido elaborada con 2 guaduas y varios tablones de madera. Las guaduas se encontraban puestas sobre 2 puntos de apoyo. Tales puntos eran la pared y un andamio de hierro, y sobre ellas se colocaron las tablas de madera, como se dice a folio 107. Frente al particular, el señor Eliber Arias Vargas dijo en su declaración que la plataforma era un andamio atracado, es decir, estaba en el aire y las guaduas estaban atravesadas de pared a pared. Así se escucha en el minuto 24:10. La resolución número 3673 de 2008, por medio de la cual se establece el régimen técnico de trabajo seguro en alturas, emanada del Ministerio de Protección Social, contiene en su artículo 3 las obligaciones de los empleadores frente a los trabajadores a su cargo, exigiendo en términos generales mantener en los sitios de trabajo adecuadas condiciones de higiene y seguridad, organizar y desarrollar programas permanentes de seguridad industrial,
suministrar la instrucción adecuada a los trabajadores sobre los riesgos y peligros que pueden afectarles y la forma y sistemas que deban observar para prevenirlos o evitarlos. En los artículos 15 y 16 de la mentada disposición se establece que los sistemas de acceso para trabajo en alturas, andamios, deben garantizar la resistencia a las cargas con un factor de seguridad mínimo 2, de acuerdo a la máxima fuerza a soportar, y resistencia a la corrosión o desgaste por sustancias o elementos que deterioren la estructura del mismo, y garantizar completa estabilidad y seguridad del sistema de acceso para trabajo en alturas, de tal forma que éste no sufra volcamiento o caída. El documento de, comillas, investigación de incidentes y accidentes de trabajo, cierre comillas, elaborado por la Administradora de Riesgos Laborales Positiva, Compañía de Seguros ARL, de folio 103 a 112, y su igual de folio 173 a 182, deja consignado que el señor Jesús Antonio Vallejo Herrera, a pesar de contar con unos elementos de seguridad y protección personal para la ejecución de las labores asignadas, su accidente de trabajo ocurrió, entre otros factores, porque estaba inadecuadamente protegido para prestar sus servicios en trabajos en alturas, pues había una, comillas, evaluación deficiente de la condición conveniente para operar, cierre comillas, y existió una, comillas, inspección o control deficiente, cierre comillas, para la ejecución de la tarea. De las causas del accidente de trabajo, para la sala resulta claro que la empleadora no suministró ni propició al trabajador un ambiente de trabajo seguro, ya que las medidas de seguridad adoptadas en la edificación no eran las adecuadas ni las necesarias para la realización segura de la labor de revoque en los pisos cuarto y quinto, pues la superficie de trabajo, el andamio, no contaba con los materiales o elementos apropiados para soportar tanto el peso del trabajador fallecido como el de su compañero de jornada. Fue una simple guadua la que no soportó el peso del trabajador cuando estaba ejecutando su labor. Se colige entonces que en dicho accidente hubo culpa de su empleador, pues resulta claro que la imprevisión o negligencia atribuida a la empresa no obedeció a la falta de suministro de elementos de seguridad personal, sino a no haber previsto ni tomado las medidas de precaución máximas tendientes a evitar la ocurrencia de un posible accidente en donde se generara en favor del trabajador un ambiente de trabajo adecuado en la ejecución de la labor en alturas, para lo cual se debió proporcionar un andamio seguro y fabricado con materiales que garantizaran y soportaran el peso de los trabajadores, ya que la causa evidente de dicho evento fue el haberse quebrado una guadua. Valga recordar que el trabajador no solo contaba con líneas de vida en el lugar donde se accidentó, sino también con el arnés adecuado para su protección en trabajo en alturas. No obstante, no se puede desconocer que la labor desplegada por el fallecido era una actividad de alto riesgo, que requería un mayor control de seguridad y de vigilancia en su ejecución, que por demás no existió, pues alcanzó a laborar en la jornada de la tarde 1 hora y 30 minutos sin la utilización del arnés. De acuerdo con la ley sustancial, el empleador tiene la obligación de garantizar seguridad a sus empleados, artículo 56 del Código Sustantivo de Trabajo, y en virtud de esto deben desarrollar sus actividades con adecuados elementos de protección contra accidentes y enfermedades profesionales y en un ambiente de trabajo seguro, en forma tal que garanticen razonablemente la seguridad y la salud, artículo 57 del mismo estatuto.
Obligaciones estas que son reiteradas en el artículo 348 del Código de Incomento, modificado por el decreto 13 de 1967, artículo 10, al establecer que, comillas, todo patrón o empresa está obligado a suministrar y acondicionar locales y equipos de trabajo que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores, cierre comillas, y que el empleador en este caso desatendió. Como si lo dicho fuera poco, también el empleador tuvo culpa en la ocurrencia del accidente de trabajo al omitir capacitar a su trabajador para laborar en alturas. Transgredió lo previsto en las resoluciones número 2400 de 1979 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, hoy Ministerio de Protección Social, la 3673 del 26 de septiembre de 2008 del Ministerio de Protección Social y la 736 del 13 de marzo de 2009. Disposiciones que le exigen al empleador capacitar a todo trabajador que llegue a realizar de manera permanente u ocasional un trabajo en altura. Para efectos, dice la resolución 3673, para efectos de la aplicación de la presente resolución, se entenderá por trabajo en alturas toda labor o desplazamiento que se realice a 1.50 metros o más sobre un nivel inferior. Cierra comillas. Contrario a lo manifestado por el juez de instancia, esta omisión debió de ser analizada para definir la existencia de la culpa patronal, pues fue implícitamente alegada por la parte demandante en el escrito demandatorio como un componente de la presunta culpa patronal, como se puede observar en el hecho 8 del libelo introductor. Determinada la culpa patronal, pasa la sala a analizar la responsabilidad solidaria que se le endilga a las empresas llamadas al proceso. Antes de dar paso al estudio de la responsabilidad solidaria que se le atribuye a la sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. desde el escrito introductor, y no obstante lo previsto en el artículo 66 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, que delimita el ámbito de competencia del juez de segunda instancia, se tiene que no fue desacertada la determinación de la CUO en la fijación de la relación laboral que estableció entre el fallecido y la demandada Ergo Construcciones y Reparaciones S.A.S., ya que el cúmulo probatorio analizado dentro del campo de la libre formación del convencimiento, conforme lo prevé el artículo 61 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, conduce a la corporación a la misma conclusión, pues el carácter de empleadora no lo asumió dicha entidad desde la afiliación de su trabajador al sistema de seguridad social integral. Pues el carácter de empleadora lo asumió dicha entidad desde la afiliación de su trabajador al sistema de seguridad social integral hasta la culminación de la investigación penal y administrativa del accidente de trabajo, como se lee de folios 103 a 114 y 133 a 185. Es pacífico en la jurisprudencia que las condenas laborales e incluso las de carácter indemnizatorio que sean impuestas al contratista, subcontratista o empleador podrán extenderse de manera solidaria al dueño de la obra o beneficiario del trabajo en los términos del artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo, en la medida en que las actividades dentro de las cuales se desarrolló el contrato de trabajo no sean extrañas al giro normal de los negocios del deudor solidario. Así lo explica la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo en sentencia con radicación 22905 del 6 de mayo de 2005, a la que nos remitimos en aras de la brevedad. Así las cosas, para que pueda derivarse la responsabilidad solidaria en el dueño de la obra,
es menester que las labores encomendadas al trabajador no sean extrañas a las actividades normales del favorecido con los servicios. Y en el caso Sublay, se tiene que la codemandada, siendo dueña de la obra, y la contratante, folio 116-117, tiene establecido como objeto social, según el certificado de existencia y representación visible de folios 19 a 21, comillas, la construcción y edificación de viviendas que realice directamente o en planes concertados con entidades de derecho público o privado o con personas naturales, cierra comillas. Luego entonces resulta dable imponer las consecuencias de la norma citada, o sea, el artículo 34 del Código Sustantivo de Trabajo. Pasando entonces al campo de las pretensiones incoadas en la demanda, lo primero que debe advertir la sala es que se encuentra acreditado en el Sublay que a la señora Noemí Herrera de Vallejo, madre del trabajador fallecido, le asiste derecho a reclamar los perjuicios materiales, como quiera que de alguna manera dependía económicamente de su hijo, pues él le colaboraba en la provisión para su manutención en lo que refiere a la alimentación, pago de las facturas de servicios públicos domiciliarios y otras necesidades básicas. Frente al particular, el señor Andrés Otálvaro Gómez, quien dijo ser vecino y amigo de la familia del fallecido, dijo, comillas, él era soltero, él toda la vida vivió con la mamá, él vivía solo con ella. Preguntaba, ¿usted sabe entonces si el difunto Jesús Antonio veía por el sostenimiento económico de doña Noemi? Y contestó, sí señor, él era muy buen hijo, le colaboraba para facturas y para el mercado. Así se escucha en el CD de folio 197, segundo archivo, en el audio al minuto 2, del minuto 2 al minuto 14:15. Por su parte, la señora Melba Ortiz Muñoz, también vecina del hogar del demandante por más de 40 años, manifestó que el trabajador fallecido, él veía por la mamá y siempre vivió con ella. Preguntado, ¿usted sabe qué tipo de ayuda económica le brindaba Jesús Antonio a doña Noemi? Contestó, pues prácticamente todo, recibos y le colaboraba para todo. Quedó afectada en los recibos también en alimentación, recibos de servicios, de luz, de agua, del gas. Así se escucha en el CD de folio 197, segundo archivo, en el audio del minuto 17 al 25:48. A continuación, lo pertinente es entrar a determinar el porcentaje que el causante destinaba de su salario para la manutención de su hogar. La jurisprudencia se ha venido inclinando últimamente por hacer una consideración semejante, pues se reconoce las necesidades individuales del imperfecto en casos como el Sublay, y por ello se asume que no todos sus ingresos los aplicaría a su familia. Ciertamente no hay una cifra porcentual única para todos los eventos, y la misma debe determinarla el juez para cada caso concreto. En el subexamen se tiene que la dependencia económica fue parcial, en tanto que el fallecido realizaba era una contribución o colaboración para la manutención de Noemi Herrera de Vallejo. Además, esta demandante contaba con sus propios ingresos, que obtenía de una pensión de vejez que percibe del IS, hoy Colpensiones, conforme lo confiesa la propia demandante en declaración de parte que reposa en el CD de folio 197 al minuto 7:35. Luego entonces, razonablemente, estima la corporación que éste dejaba para sí, el trabajador, por lo menos el 70% de sus ingresos, mientras el resto lo dedicaba a la colaboración para el sostenimiento de su progenitora. Bajo los parámetros jurisprudenciales establecidos en la sentencia del 6 de julio de 2011, expediente 39867 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
Considera esta corporación que se puede llegar a liquidar los perjuicios ocasionados a la parte actora, atendiendo para ello el salario último del trabajador, la fecha de nacimiento del señor Jesús Antonio Vallejo Herrera, que fue el 12 de febrero del año 1961, según se lee en el registro de folio 11, la fecha del accidente de trabajo, el 4 de junio de 2012, como se observa al folio 12, la pérdida de la capacidad laboral 100% por el fallecimiento y la vida probable de la demandante, según la resolución 0497 de 1997 expedida por Superfinanciera y la resolución 1555 del 30 de julio de 2010 expedida también por la Superintendencia Financiera, por el tiempo que se habría privado del beneficio pecuniario de su hijo fallecido al haber nacido el 6 de febrero de 1940, según el registro civil de folio 16, pero la demandante hoy tiene 72 años, o mejor, 72 años para el día del accidente de su hijo, con una expectativa de vida de 12.37 años. En cuanto al salario mensual que devengaba al trabajador al momento de su muerte, se tiene que el mismo corresponde a la suma de 567.000 pesos, conforme se infiere del documento de folio 103. De ahí que tal cifra será la que servirá de base para mensurar el lucro cesante impetrado en el gestor, siendo menester proceder a actualizarla para reajustarse como lo dispone en el artículo 1746 del Código Civil, dando un resultado final de 594.799 pesos, aplicando para ello la fórmula que se insertará en la parte resolutiva de esta sentencia. No sin antes decir que esta cifra de 594.799 pesos corresponde al valor que tendría el salario del causante a la fecha de la sentencia. Los índices de precios del consumidor que se han tomado para obtenerla corresponden el final al consolidado al mes de mayo de 2014, mientras el inicial al consolidado del mes de junio de 2012, cuando murió el trabajador. La data proviene del DANE y como corresponde a indicadores económicos nacionales que según el artículo 191 del Código de Procedimiento Civil son hechos notorios, la toma directamente la sala de esa fuente estadística. Se repite que tal ejercicio entrega como resultado que el salario actualizado a la fecha es el equivalente a 594.799 pesos. Luego, la suma mensual que dejó de percibir en conjunto la causaviente por la muerte de su hijo asciende a la suma de 178.439 pesos con 70 centavos, o sea el 30%. Aplicando la sala para ello un criterio de razonabilidad, entendiendo que el trabajador fallecido contribuía con sus gastos de servicios públicos y alimentación de su progenitora, como lo dicen los testigos del proceso, pero también que ella recibe su propia pensión de vejez, ya que así lo confiesa en la declaración de parte que atrás se reseñó. Mirado entonces el lucro cesante, este es lo que el trabajador dejó de producir entre el día del accidente y hasta la fecha de la sentencia, se conoce como pasado o consolidado, y el lucro cesante futuro se extiende desde el día en que se profiere el fallo hasta el cumplimiento de la expectativa probable de vida que tenía el señor Jesús Antonio Vallejo Herrera, variado en este caso por la expectativa de vida de la progenitora demandante, que como ya se dijo es de 12.37 años. Efectuadas las operaciones aritméticas de rigor para la liquidación de los perjuicios materiales en su modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, conforme las pautas y fórmulas que han sido aceptadas desde hace varios años por las altas cortes, de la que ya se hizo referencia en la cita jurisprudencial,
se tiene que a la señora Noemi Herrera de Vallejo se le adeuda por lucro cesante consolidado la cantidad de dinero que la demandante dejó de percibir desde la terminación de la relación laboral del fallecido, 14 de junio de 2012, hasta el momento de la liquidación en la sentencia mes completo más reciente en relación con la sentencia, o sea, el 31 de mayo de 2014, más los intereses lucrativos. Ello asciende a la suma de 4.331.506,29. La fórmula para liquidarlos se insertará en la parte resolutiva de esta sentencia. En cuanto al lucro cesante futuro, es la cantidad de dinero que la actora hubiera recibido desde la fecha de la liquidación de la sentencia, el 31 de mayo de 2014, hasta finalizar el periodo indemnizable, que en este caso no es la vida probable del fallecido, sino la de la progenitora, quien recibe el beneficio. Arrojan estos una suma a la sala por la suma de 16.722.988 pesos. En síntesis, el lucro cesante consolidado es de 4.331.506,29 y el lucro cesante futuro de 16.722.988 pesos, para un total adeudado a la señora Noemi Herrera de Vallejo por este concepto de 21.054.494 pesos. En cuanto a los perjuicios morales, la jurisprudencia ha dicho que esta clase de perjuicio tiene una función básicamente satisfactoria o compensatoria, pues no es reparatoria del daño causado y que corresponde al juez tasar discrecionalmente la cuantía de su tasación, teniendo en cuenta la gravedad del daño infligido a la parte demandante. Así lo explica la jurisprudencia, por ejemplo, en la sentencia emanada de la Corte Suprema de Justicia con radicación 4978 del 5 de mayo de 1999, a la que se remite la sala en aras de la brevedad. En lo que refiere al daño moral suplicado, la jurisprudencia laboral ha sido pacífica en el sentido que es el juez laboral el que discrecionalmente debe de determinar el monto del mismo. También se conoce que este tipo de indemnización es simplemente compensatoria y en algo busca mitigar el dolor y el sufrimiento que produjo en los demandantes el accidente de trabajo que le ocasionó la muerte a su familiar. Atendiendo lo expuesto por los testigos Andrés Otálvaro Gómez y Melba Ortiz Muñoz, en el CD folio 197, segundo archivo audio, minuto 2 a 14:15 y minuto 17 a 25:48 respectivamente, y dentro del marco de la discrecionalidad que sobre la tasación de este tipo de perjuicios han otorgado al juez la jurisprudencia y la doctrina, se reconoce a la parte actora por concepto de perjuicios morales así: a la señora Noemi Herrera de Vallejo la suma de 10 millones de pesos en calidad de madre del fallecido; al señor José Germán Vallejo Herrera la suma de 5 millones de pesos en calidad de hermano del fallecido; al señor Alejandro Vallejo Herrera la suma de 5 millones de pesos en calidad de hermano del fallecido; a la señora Joana Vallejo Herrera la suma de 5 millones de pesos en calidad de hermana del fallecido. Finalmente, en cuanto al daño en la vida de relación, desde el año 2000 la jurisprudencia del Consejo de Estado en la sentencia del 19 de julio de 2000
pasó del concepto del daño fisiológico a uno nuevo que denominó daño a la vida de relación, entendido como el perjuicio que se hace evidente en la disminución en el goce de los placeres de la vida, alterando las relaciones de las víctimas con su entorno social y familiar. Ahora bien, no obra en el expediente ningún medio de convicción que le permita a la sala determinar el grado de afectación del entorno familiar, social o cultural, pues los testigos Andrés Otálvaro Gómez y Melba Ortiz Muñoz mencionados no dan cuenta de ello a ciencia cierta. Luego entonces, bajo ese contexto probatorio, no puede la corporación establecer si los actores resultaron afectados, además que en su integridad moral, en su aspecto social, por lo que no se puede proferir condena por este aspecto. Atendiendo las resultas de esta instancia, se declararán no probadas las excepciones de ausencia total de la culpa patronal, culpa exclusiva de la víctima y ausencia del nexo causal formuladas por las demandadas al dar respuesta al libelo. Las costas de ambas instancias son a favor de la parte actora y en contra de las demandadas Erga Construcciones y Reparaciones S.A.S. y Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. En atención a la reforma introducida por la Ley 1395 del 12 de julio de 2010, para esta segunda instancia se fijan como agencia en derecho la suma de 1.200.000 pesos a favor de Noemi Herrera de Vallejo y de 616.000 pesos a favor de cada uno de los demás demandantes. Por lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad de la ley, falla. Primero, revocar la sentencia proferida por el juzgado itinerante laboral del circuito el día 9 de julio del año 2013 en el proceso ordinario laboral promovido por Noemi Herrera de Vallejo, José Germán, Alejandro y Joana Vallejo Herrera contra Ergo Construcciones y Reparaciones S.A.S. y Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. por las razones expresadas en la parte considerativa de este proveído, con excepción del numeral quinto de la parte resolutiva que se confirma. Segundo, declarar no probadas las excepciones de ausencia total de la culpa patronal, culpa exclusiva de la víctima y ausencia del nexo causal. Tercero, declarar que entre el fallecido Jesús Antonio Vallejo Herrera y la sociedad Ergo Construcciones y Reparaciones S.A.S. existió una relación laboral que finiquitó el 4 de junio de 2012 por muerte del trabajador. Asimismo, se declaran solidariamente responsable a la sociedad de Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. por las sumas adeudadas a los demandantes. Cuarto, condenar a Ergo Construcciones y Reparaciones S.A.S. y solidariamente responsable a la sociedad Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. a pagarle a la parte actora las siguientes sumas de dinero. A la señora Noemi Herrera de Vallejo la suma de 10 millones por concepto de perjuicios morales y 21.054.494 pesos por concepto de perjuicios materiales en los que se involucra el lucro cesante, consolidado y futuro. A José Germán Vallejo Herrera la suma de 5 millones de pesos por concepto de perjuicios morales, a Alejandro Vallejo Herrera la suma de 5 millones de pesos por concepto de perjuicios morales y a la señora Joana Vallejo Herrera la suma de 5 millones de pesos por perjuicios morales. Cuarto, las costas de ambas instancias son a cargo de Ergo Construcciones y Reparaciones S.A.S. y Alejandro Orozco Construcciones S.A.S. y a favor de Noemi Herrera de Vallejo, José Germán
Alejandro y Joana Vallejo Herrera, teniendo en cuenta que las agencias en derecho fueron fijadas para esta segunda instancia en la suma de 1.200.000 pesos a favor de Noemí Herrera de Vallejo y de 616.000 pesos en favor de cada uno de los demás demandantes. Por su pronunciamiento oral, esta providencia se entiende notificada a las partes en estrados y se concluye la audiencia siendo las 11:03 de la mañana, firmándose el acta por quienes en ella intervinieron, incluido el señor abogado de la parte demandante. Firman los magistrados Gildardo Muñoz Cardona como ponente y Dolly Grisales Ceballos como magistrada. Se dispensa en esta audiencia la presencia del magistrado Carlos Arturo Guarín Jurado, quien oportunamente manifestó una causal legal de impedimento que oportunamente también le fue aceptada por los demás integrantes de la sala.